Quiero, antes de comenzar, siempre los testimonios tienen que ser como algo que nos impulsa o nos motive a seguir confiando en Dios, ¿no? Resulta que el jueves me tocó dar formación de vida, de aquí ya salimos un poco tarde y antes de llegar a mi casa quise pasar a visitar al Oxxo. Estuve ahí en el Oxxo y saliendo del Oxxo llegué a mi casa y ya que estaba ya en mi recámara a punto de dormir, me acordé de mi cartera y dije, wow, mi cartera, ¿dónde está? Y pensé, bueno, pues si no la traigo aquí, porque no la traía en el pantalón, siempre me la pongo aquí. No es que tenga mucha, sino es que es mucha cartera la que traigo. Y entonces, pues ya eran como casi las 12 y ya estaba cansado y dije, de aquí a que bajo, dije, no, seguramente se quedó en el carro. Al otro día yo me levanto temprano, antes de las 6 de la mañana, y dije, bueno, pues en la mañana lo voy a revisar. Entonces me subí al carro como a las 6, 5 de la mañana y no vi mi cartera. Dije, wow. Dije, bueno, pues la voy a buscar bien. Entonces la busqué abajo, la busqué arriba, ya sabes que empieza a buscar hasta en el refrigerador. Dije, no, a ver, por si la dejé ahí. Y no la encontré. Entonces, como traía mis tarjetas y todo eso, se me hizo prudente hablar a los bancos y cancelar las tarjetas. Y así lo hice. Y yo tenía una inquietud, porque no sé si les ha pasado que no solo es que pierdes algo si no sabes, sino que te queda la inquietud de dónde está eso que no encuentro. Porque yo estaba pensando y dije, bueno, seguramente en el Oxxo, pero no, yo me acordé de memoria lo que hice, lo que pagué, me acuerdo de mi cartera que la guardé, pero todavía fui al Oxxo y me dijeron, pues no señor, aquí no me reportaron nada, ya había pasado el turno que me había atendido. Y entonces te queda esa inquietud de decir, bueno, ¿qué pasó? Ya no era la preocupación de mis papeles, aunque sí es todo un rollo, ¿verdad? Porque la licencia, el INE, mi tarjeta de viejito, ¿cómo se llama? El INAPAM. Dije, no me puedo quedar sin mi credencial de viejito. Todo eso me faltaba. Entonces yo dije, bueno, pues así estuve toda la mañana, terminé de hacer las cancelaciones. De ahí me fui hasta la oficina fiscal a tramitar la licencia. 20 minutos, bien rápido porque no había gente, ya ves que siempre hay cola. Y luego, como no traía mi credencial del INAPAM para el descuento, porque a esta edad ya merecemos descuento, gloria a Dios. Entonces la persona que me atendió me dijo, oiga, yo no le dije, ella me dijo, ¿por qué no va con el jefe de la oficina? Coméntele lo que le pasó y quizás le pueda ayudar. Entré con el señor y súper amable, me dijo, no se preocupe, yo le garantizo, yo le firmo para que le garanticen el descuento. Entonces, yo quería como demostrarle que si era un viejito, dije, no tengo con qué. Pero algo vio en mí que dijo, este sí aplica. Entonces me autorizó el descuento, total, ya salí de ahí, pero yo seguía con la misma inquietud. Alguien me dijo, ¿cómo sé cuándo me habla Dios? Creo que tú me dijiste, Vic. Y yo decía, mira, mucho me habla Dios a través de la paz que tengo o a través de la paz que no tengo. Y entonces yo estaba en esa inquietud porque no sentía paz en mi corazón. Pero créanme que no era un problema de dinero, era algo más. Hasta el punto que yo iba en mi carro y me estaciono y dije, Señor, algo que no hice desde que perdí mi cartera fue orar.
Y entonces me arrinconé en un lado y empecé a orar. Le dije, Señor, pues yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa y puedes tocar el corazón de una persona, aunque ya era pues la 1, 2 de la tarde. Entonces le dije, pon en el corazón de alguien que se le haya encontrado que me busque. Yo no sabía siquiera si traía teléfono o algo así que me identificara, no sé. Pero yo dije, yo voy a orar. Y entonces ya llegué a la reunión de hombres, porque el viernes estábamos en la reunión, y sonó mi teléfono. Y el número con el que sonaba es un número con una alada que no sabía de dónde era. Normalmente cuando no conozco la alada, yo contesto el teléfono de todos modos, porque nunca sabes quién pueda ser, ¿no? Entonces vi una alada extraña y contesté. Y me dicen, ¿usted es el señor Daniel Álvarez? Sí. Oiga, pues fíjese que me encontré su cartera. Wow. Y le digo, ¿y dónde la encontró? Y entonces me dijo, literalmente en el estacionamiento. Me estacioné en mi carro. A la hora que me metí la cartera, yo creo que no la metí bien y se cayó. Entonces me dijo, estoy en el hotel que está enseguida del Oxxo. Lo conozco ese hotel, es un hotel chiquito. Y dije, pues ahí voy. Entonces me salí de la reunión para ir por mi cartera. Pero luego regresé a la reunión porque había tamales. Y mira, salieron 2 jóvenes. Ellos venían de Monterrey. Venían a hacer servicio de aire acondicionado a una empresa que los habían contratado. Jóvenes en Monterrey. Y me dicen, fíjese que aquí viene su dirección. Y fuimos en la mañana a buscar su casa y nunca dimos con su casa. Y tienen toda la razón, porque cuando llega mensajería o paquetería siempre doy otra dirección de una persona que nos hace favor de recibir los paquetes, porque en mi casa es casi imposible llegar. Entonces le dije, yo sé que en mi casa es muy complicado llegar. El punto es que aquí traigo mi cartera y eran unos jóvenes, uno de ellos, el que la había encontrado, que me decía, fíjese que yo tengo muy poquito tiempo que un amigo me invitó a una iglesia cristiana y dice, yo sentí en mi corazón la necesidad de buscarlo. Y entonces dije, Señor, gracias. Lo que te quiero contar con toda esta historia es que a veces, y eso reconozco que me pasó en un principio a mí, lo primero que yo hice fue hablar a los bancos, cancelar mis tarjetas, en lugar de haberme puesto a orar inmediatamente. Ese fue mi error, digamos. Pero ¿cuántos saben que uno aprende de sus errores? Y otra cosa, tenemos un Dios que es fiel. Y entonces me quedé pensando que a veces nos pasan cosas en la vida que damos por sentado, que ya no son fáciles de que se puedan solucionar. Y entonces buscamos la opción más natural o más humana que podemos y dejamos de considerar la mejor opción, que es que hagamos una oración a Dios y expongamos cuáles son nuestras necesidades y que el Señor, yo siempre he predicado que todo lo que camina en el propósito de Dios, Dios lo sostiene, Dios lo levanta, Dios lo sana, Dios lo cura, Dios lo prospera, Dios hace todo a favor del eterno propósito de Él, porque esa es su voluntad. Amén. Entonces dale un aplauso al Señor, dile, gracias por tu fidelidad. Bueno, pues después de esta corta historia, vámonos a la palabra. Quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón y que es un tema que se me hace que es muy, muy interesante. Di conmigo, interesante. Todo lo que es interesante es bueno.
Hoy quiero hablar acerca del cuidado que todos nosotros debemos de tener para que no le demos permiso, a nuestro pasado, para que el pasado venga a estorbar nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Cuando nosotros nos atrevemos a dejar atrás lo que ya ha pasado, con esa buena decisión, estamos, créeme, liberando espacio para que podamos vivir una vida plena y que en esa plenitud de vida el presente pueda ser más liviano. ¿Y qué es lo que tenemos que dejar atrás? El pasado. Di conmigo, el pasado se tiene que quedar atrás. Amén. Ahora, si no tenemos cuidado y no hacemos lo que les estoy diciendo, el pasado se puede convertir para nosotros como una especie de roca, de piedra muy, muy pesada, que si yo la mantengo cargando y lo hago todos los días cargando la roca de mi pasado, siempre voy a correr el riesgo de que yo pueda lastimar mi futuro. ¿Quién quiere lastimar su futuro? Nadie queremos lastimar nuestro futuro. Pero ¿cómo lastimamos nuestro futuro? Sosteniendo la piedra o la roca del pasado que no necesitamos cargar. Ahora, todos sabemos que el pasado también puede ser como una especie de maestro, porque también yo creo que es válido que podamos aprender de nuestros errores. Ahorita lo que les decía del testimonio de mi cartera, yo tuve un error y digamos, de ese error ya aprendí que cuando algo se me pierda, lo primero que voy a hacer es orar al Señor. No va a ser lo segundo, como fue en este caso, va a ser lo primero. Entonces, yo puedo entender que de mi pasado, que hubo errores, yo puedo aprender y puedo entonces mejorar lo que yo a lo mejor no hice bien o que me equivoqué. Pero así como el pasado puede ser un maestro, también el pasado puede ser una especie de carcelero que puede también mantenernos presos de nuestra historia de vida. Y eso se me hace tremendo porque podemos estar presos a lo mejor con un recuerdo, estar presos también con una mala decisión que hayamos tomado. Y todo eso nos puede mantener como una especie de cárcel. Y aunque somos libres en Cristo, podemos estar en una prisión. Pablo, el apóstol de Jesucristo, sabía él perfectamente que su pasado podía comprometer su futuro. Quiere decir que si no nos atrevemos a soltar el pasado, realmente podemos comprometer nuestro futuro. Y no estamos aquí para comprometer el futuro. Amén. Recuerda que Pablo fue un perseguidor de cristianos, pero después de ser un perseguidor de cristianos, fue finalmente un promotor muy importante de la gracia de Dios. Y eso hace, mis hermanos, que la vida de Pablo se vuelva una inspiración para nuestra vida. Y muchas veces yo creo que te va a tocar conocer personas que van a ser inspiración para tu vida. Pero después te vas a dar cuenta que tú también puedes ser inspiración para otras personas. Porque cuando alguien es tocado por la gracia divina de Dios, su vida nunca va a poder ser la misma. Tú eres un hijo de Dios que fuiste llamado, además de todo, para ser inspiración a las personas que te rodean. Amén. Ese encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo, muchos dicen que fue derribado de un caballo, aunque la Biblia nunca habla de un caballo, pero fue derribado de algo en el que él iba, camino a la ciudad de Damasco. Ese pequeño encuentro que tú lo puedes leer en la Biblia, a lo mejor en menos de un minuto, escucha. Algo que sucedió en menos de un minuto cambió la vida de Pablo 180 grados.
Algo que sucedió que tú y yo podemos leer en menos de un minuto. Eso que Pablo vivió, esa experiencia de vida, no solo le cambió la vida a Pablo, sino nos está cambiando la vida a todos nosotros y le cambió la vida a todas las iglesias a las que él escribió, porque Pablo fue casi el que escribe más en el Nuevo Testamento. Y todo eso se resolvió porque tuvo un encuentro que lo podemos leer en menos de un minuto. Quiere decir que puede ser que en tu propia vida puede suceder algo en menos de un minuto que le puede cambiar la vida a tus próximas generaciones. Pablo escribió algo en la iglesia de Filipos, en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 12. Fíjate cómo dice Pablo. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que yo sea yo perfecto. Sin embargo, dice, sigo adelante esperando aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y dice el verso 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya ya logrado. Más bien, una cosa hago. Di conmigo, una cosa hago. Vuélvelo a repetir, una cosa hago. Olvidando, dice, lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Vean lo que acabo de decir. Una cosa hago. Pablo no dijo que iba a hacer dos cosas. Pablo dijo, una sola cosa hago. A veces, para que la vida dé un giro de 180 grados, lo único que necesitamos hacer es una sola cosa. Amén. A veces, una sola cosa podría ser tomar la decisión que no he tomado. Es un ejemplo, una sola cosa, tomar una decisión. A veces una sola cosa a lo mejor significa atreverme a hacer algo que no estoy haciendo. Esa puede ser una sola cosa que tú tienes que hacer. A veces una sola cosa sería, por ejemplo, pedir perdón o perdonar. Una sola cosa, no dos. A veces una sola cosa significa que tú necesitas dar un paso de fe. Una sola cosa te pide el Señor. Pablo sabía que no necesitaba hacer 20 cosas. Dijo, una sola cosa necesito hacer. ¿Qué iba a hacer? Una sola cosa, olvidar lo que ya había quedado atrás. A veces queremos resolver la vida y nos complicamos la vida buscando opciones cuando Dios te dice, una sola cosa tienes que hacer. ¿Puedes decidir lo que no has decidido? Hay personas que tienen el deseo de casarse, pero no deciden hacerlo. Hay personas que no quieren casarse, pero no se les hace fácil decir no me quiero casar. ¿Qué una cosa tenían que hacer? Tomar una decisión. Amén. A veces queremos que la vida nos cambie, pero no nos atrevemos a hacer lo que no hemos hecho. Cuando tenemos que hacer una sola cosa, atrevernos a creerle al Señor y hacer una sola cosa. No les vaya a pasar como esa persona que llegó a buscarme, que estaba muy preocupado porque les habían recortado su salario, cosa que es ilegal. Y la persona me dijo, ore por mí, por favor, para que no me quiten el salario que tengo. Y le pregunté, ¿y cuánto ganas? Y me dijo la cantidad y prácticamente era casi un poquito más del mínimo. Dije, bueno, pues vamos a orar. Entonces le dije, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que lo corran lo más pronto posible, Señor. Y dijo, no, pastor, no que me corran, sino que no me quiten el sueldo. No, mi hijo, tú necesitas que te corran para que busques otra opción, porque esa no es una buena opción para tu vida. ¿Y qué creen? Dios escucha las oraciones de un pastor. ¿Y qué creen? Lo corrieron.
No pasaron más de 2 semanas y me habló por teléfono y había conseguido un empleo y gana 3 veces más que lo que ganaba. Y era una sola cosa la que tenía que hacer. A veces es así, una sola cosa tienes que hacer. Amén. Ahora, estamos hablando de dejar atrás el pasado. Y la pregunta es, ¿realmente podemos olvidarnos del pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen los de aquí? ¿Pueden olvidar el pasado? ¿Qué dicen los de esta sección? Están mudos. ¿Qué dicen los de esta sección? Amén. ¿Pueden olvidar su pasado? No sé cómo le hagan. A ver, ¿se te olvidó ya lo que hiciste ayer? No, porque tenemos mente. Todos nos acordamos. Fíjense cómo es la mente. La mente natural, la mente humana, recuerda con mucha claridad todo lo malo o las malas experiencias que hemos sufrido. Pero las cosas buenas, esas son las que están como más disipadas. Nos cuesta más trabajo acordarnos de las cosas buenas y tenemos más presente en nuestra memoria las cosas que nos sucedieron que fueron malas. Ahora, habrá cosas que se nos olviden porque son pequeños detalles. Pero si alguien fue abusada o abusado en su infancia, no es como que de pronto, ¿qué me pasó? No, si te acuerdas. Entonces, ¿podemos olvidar el pasado? Yo diría, no se puede. ¿Podemos olvidar el daño que nos hicieron? ¿Podemos olvidar lo que hemos sufrido? ¿Podemos olvidar los errores que hemos cometido? La respuesta es no podemos. Lo que sí podemos hacer es, si yo no puedo olvidar, lo que sí puedo hacer es perdonar. La diferencia es que no voy a llevar a mi mente a un olvido, voy a llevar a mi mente y a mi corazón a un perdón. Seguramente voy a tener que atreverme a hacer una sola cosa: perdonar a aquel que me hizo daño o perdonarme yo por un error que haya cometido. Por gracia tenemos una mente súper poderosa y la mente almacena los recuerdos, almacena los buenos y los malos recuerdos. Amén. Entonces, olvidar el pasado se vuelve algo casi imposible porque, pues como les dije, podemos olvidar pequeños detalles que son insignificantes, pero casi es imposible que podamos olvidar los detalles que vivimos y que dejaron una huella marcada en nuestro corazón. Es casi imposible. Entonces, en realidad, olvidar el pasado, más que borrar algo del chip de mi memoria, significa que tengo que quitarle a ese recuerdo el poder que tiene, que me está lastimando. Y la única manera de neutralizar el poder de algo que me lastima es a través del perdón. Di conmigo, amén. Muchas de las cosas difíciles que tú has vivido en tu pasado van a dejar de lastimarte cuando tú estás dispuesto a perdonar un hecho, perdonar a una persona o perdonarte a ti mismo. Y aquí lo más importante es que el perdón yo no lo doy cuando tengo ganas de perdonar, porque ¿cuándo vas a tener ganas de perdonar a alguien que te está haciendo daño? Nunca. Pero sabemos que si no perdonamos, podemos quedar atrapados con las cosas que pasaron en nuestra vida y eso se vuelve la piedra que vamos a estar cargando todos los días de nuestros días. Entonces, perdonar no es un asunto de las ganas que yo tenga. Perdonar es un asunto de inteligencia, de sabiduría. Ya no digo de obediencia, hablo de inteligencia, de sabiduría. Y todos ustedes son sabios y son inteligentes, amén. Porque nadie quiere generarse un daño para uno mismo. Porque muchas veces puede pasar, como una vez me pasó allá en Guadalajara, todavía no éramos pastores,
éramos líderes de matrimonios y estaba subiendo yo las escaleras para llegar al auditorio y estaba una persona esperándome, un varón, y me detuvo y me dijo: Daniel, quiero hablar contigo. Dije: sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo: sabes que me costó mucho trabajo, pero al fin pude decidir que he decidido perdonarte. Wow, yo me quedé, gloria a Dios. ¿Y qué te hice? Porque está bien que me hayas perdonado, pero no importa que no sepa yo por qué me perdonaste. No importa. Él fue libre. ¿Yo de qué iba a ser libre si no sabía ni siquiera qué le había hecho? Lo que le haya hecho, para mí no tenía nada que tomar en cuenta yo, porque yo no sabía. Pero para él, seguramente cada vez que me veía, algo pasaba y a lo mejor le daba coraje, a lo mejor algo le sucedía que lo incomodaba. Y yo ni siquiera estaba enterado. Entonces, cuando él se atreve a dar ese paso, el que fue liberado fue él. Yo no, yo estaba libre porque yo no sentía culpa. Amén. Entonces entendemos que el perdón, cuando perdonamos, los primeros que somos beneficiados somos nosotros. Yo no perdono a la gente para darles algo, perdono a la gente porque yo lo necesito. Amén. La mayoría de las veces, no digo todas las veces, para poder cambiar. Yo te aseguro que si pregunto quién quiere un cambio en su vida, todos tendríamos que levantar la mano. A veces para poder cambiar solo necesitamos hacer una sola cosa. A veces somos tan complicados que nos perdemos en tomar una decisión porque queremos hacer muchas cosas cuando lo único que tenemos que hacer es una sola cosa. Jesús también usó esta misma frase. Jesús un día a un joven rico que se le acercó, Jesús le dijo: una sola cosa te falta. ¿Cuántas cosas le faltaban? Una sola. Una sola. Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y le dijo: ven y sígueme. Dice la palabra en Marcos 10, capítulo 22, dice que el joven, al oír eso, dice que ese joven se desanimó, dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras versiones la palabra dice que le dijo Jesús: ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Qué significa toma tu cruz? ¿Para qué servía la cruz? Era un instrumento donde el que era subido a la cruz, ¿qué le pasaba? Muerte. Entonces Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Él había dicho que él cumplía todos los mandamientos y Jesús le dijo: pero una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los necesitados, dáselos a los pobres y entonces ya vienes conmigo. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque el Señor conocía su corazón. Y entonces le dijo: cuando tú hagas esa sola cosa que te estoy pidiendo, ven, sígueme y toma tu cruz. Porque para tomar una decisión de ese tipo, tenía que subir a la cruz y morir a mis propias necesidades, a mis propios deseos. Amén. Sabemos que Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo golpeó y torturó a los que eran nuevos cristianos, al punto que Pablo hacía que ellos negaran a Cristo como su Señor. Imagínate el cargo de conciencia que eso generó en la vida de Pablo. El problema del pasado, el gran problema de nuestro pasado se llama cargo de conciencia. Y el arma más poderosa que la mente va a usar para detenerte y para hacer que tú no sigas avanzando se llama cargo de conciencia. ¿Saben qué significa la palabra
¿Diablo? La palabra diablo proviene del griego diabolos y significa acusador, difamador y calumniador. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene un acusador? ¿Qué hace el acusador? Díganme. Te acusa. Pregúntale, ¿cuál es tu trabajo? Soy acusador. ¿Y qué es lo que el acusador hace? Acusa. Su trabajo es que acusar. La pregunta es, ¿y con qué te va a acusar? Te va a acusar usando algo de tu pasado. Siempre va a ser así. Por eso Pablo, yo creo que aprendió muy bien la lección y por eso Pablo dijo, yo me olvido del pasado, me olvido de cómo golpeé a la gente, me olvido del daño que les hice y prosigo yo a mi meta, al objetivo que yo tengo. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, camino a Damasco, Pablo ahí en el suelo tirado tuvo un encuentro con la gracia. Y Pablo recibió ahí en ese encuentro el perdón de Dios. Y eso hizo que Pablo, su vida diera un giro de 180 grados. Cuando fuimos perdonados, nuestra vida dio en ese momento un giro de 180 grados. ¿Y qué fue lo que hizo que diéramos esa vuelta? El perdón de Dios. Pablo entonces dejó de ser perseguidor de cristianos, torturador de creyentes y se convirtió en un promotor de la vida, predicando de Cristo en todo lugar al que Pablo iba. Amén. Si de verdad queremos caminar en el propósito de Dios, tenemos que caminar la vida en Cristo, pero sin tener cargos en la conciencia. Amén o no amén. Cargo de la conciencia es un sentimiento de culpa. ¿Y eso cómo se genera? Se genera por haber, por ejemplo, cometido alguna acción equivocada, una acción incorrecta, algo que no fue justo, algo que fue injusto. Y genera en nosotros un cargo de conciencia. Hace unos días atendí por teléfono a una persona que no era de esta ciudad para que no me pregunten quién era. Y me estaba contando esa persona que había cometido un error grave en su vida. Un gran error. Que tiene que tiene nombre y apellido. Un grave error que no puedes borrar. Y yo le pregunté, ¿cómo te sientes con todo esto? ¿Y saben qué me contestó? Dijo, me siento peor que la basura. Wow. O sea, dije, mira, ya sentiste basura, está feo. Pero sentiste peor que la basura, yo creo que está peor. Piensa en algo. ¿Cómo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia si yo me siento peor que la basura? ¿Y cómo es que llegamos así al Señor? Y muchos de nosotros llegamos así a Cristo sintiéndonos peor que basura. ¿Cómo puedo caminar en el propósito de Dios si siento que yo no tengo valor? ¿Cómo puedo servir a Dios si siento que yo no valgo? Amén. Dice la Escritura en el libro de Hebreos. Escucha. Este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las voy a escribir en su mente. Y luego dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. ¿Cuántas veces dijo nunca más? Una vez dice que todo ha sido perdonado
dice, ya no hay necesidad de otro sacrificio. ¿Amén o no amén? Ahora, esto que te estoy diciendo, pues tiene un peso de importancia, porque cuando el diablo te quiera acusar y quiera usar ese cargo de conciencia, tú no tienes que preocuparte de más. Simplemente dile al acusador, mira acusador, si tú me quieres acusar, habla con mi abogado. No me acuses a mí. Ve directo con el abogado que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estamos solos, mis hermanos. No hay nada ni nadie que te pueda acusar. Y si alguien te quiere acusar, mándalo con el abogado. Ninguna condenación hay para los que estamos ¿en dónde? En Cristo. ¿Amén o no amén? Así es, Señor. Vean algo, por aquí tengo una escritura. Isaías 43:18. En esta versión dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Ya no qué? Ya no vivan en el pasado. Dice el verso 19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo conozco personas que cuando estoy platicando con ellas, esas personas empiezan a hablar de ellos y todo lo que ellos hablan lo relacionan a alguna etapa de su vida. No sé si les ha pasado. Hablan y hablan y hablan y pareciera que su vida se dividió en dos. En algo que les pasó, ya sea bueno o sea malo. Yo conocí a una persona que de joven hizo un viaje en un barco, trabajando en un barco, y se fue a Europa y duró casi un año ya en Europa, trabajaba y luego con lo que trabajaba seguía viajando, pero toda su vida se refiere ahora, y es una persona mayor, y siempre comienza diciendo, mira, antes de irme a Europa hice esto, después de que me fui a Europa pasó esto. O sea, toda su vida se centró en algo que había pasado y siempre lo traía como un recuerdo, como algo que era parte de su vida. Entonces, yo creo que si algo tenemos que hacer es dejar de pensar que hay algo en mi pasado que puede ser determinante como para que divida mi vida o la historia de mi vida en dos partes. Mi vida comienza en realidad, mi vida en Cristo, no en la historia de mi vida. Amén. Entonces, esa forma de recordar el pasado termina tarde o temprano limitando el presente y termina limitando el futuro. ¿Por qué? Porque alguien no se ha determinado a soltar el pasado, porque el pasado, entre otras cosas, la característica que tiene es que el pasado no se puede modificar. Amén. Imagínate qué increíble sería que Dios te dijera, te voy a dar 3 oportunidades de que cambies 3 cosas de tu pasado. ¡Wow! Hasta si les hace agua la boca. Yo escogería a mi señora de nuevo, gloria a Dios. Yo escogería ser pastor, aunque ya supiera toda la historia del pastor. Pero imagínate cómo sería que se pudiera cambiar parte de nuestra historia, pero eso no existe. Amén. Para que podamos vivir algo nuevo. ¿Quién quiere vivir algo nuevo? Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que dejar es que dejemos de vivir en el pasado. Qué bueno que tienes tu historia, qué malo que tienes tu historia, pero tenemos que soltar lo que ya nos tocó vivir. Y yo veo que el pasado a veces es como muebles viejos, que si no sacamos esos muebles viejos de mi casa, va a ser imposible que yo pueda meter un mueble nuevo. Amén.
Lo primero que tengo que hacer para cambiar el mobiliario de mi casa es sacar lo que no sirve. Amén. Para meter todo lo que es nuevo. Y entonces a veces nos da cierto temor, tenemos cierto miedo por deshacernos por aquello que no sirve. Te recomiendo que un día tengas un encuentro entre tú y tu closet y que regales lo que hace un año no te pones. Y te vas a sorprender y vas a decir, wow, porque a veces queremos guardar toda clase de cosas justificándonos cuando en realidad son cosas que lo único que está ocupando es espacio. Y así como ocupa espacio en un closet, hay cosas que no soltamos que está ocupando un espacio en nuestra vida, que finalmente es algo que nos está estorbando. Amén. Y sobre todo si hablamos de la parte emocional, emocionalmente tenemos que tirar a la basura todo lo que te pueda estar causando un daño. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que orar y decirle, Señor, todo aquello que emocionalmente me esté afectando, por favor, muéstrame uno por uno, porque eso lo voy a tirar a la basura. No tengan miedo, no tengan temor. Tiramos lo que nos sirve y vamos a encontrar cosas nuevas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Isaías? Estaba Isaías profetizando todo lo que íbamos a vivir por medio de Cristo. Porque ahí en Isaías hablaba de promesas de Dios para nosotros, que en Cristo ya no son promesas, son realidades de vida para nuestra vida. Porque todas las promesas en el Señor son sí y son amén en Cristo. A veces yo inclusive hubo un tiempo que yo enseñaba a la gente, vamos a arrebatarle las promesas al diablo. El diablo no tiene mis promesas, ni una sola tiene el diablo. Todas las promesas están en Cristo. Son más de 3,500 promesas y todas tuvieron cumplimiento en el Señor. Y todo lo que está en Cristo ya es de nosotros. Entonces, ese camino nuevo que estaba profetizado por Isaías y que Dios prometió, porque Dios dijo que iba a abrir en medio del desierto, y el desierto es... ¿qué representaba el desierto? Pues nuestra propia vida. Dice que iba a abrir un camino en medio del desierto. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Hablaba también Isaías de ríos que iban a aparecer en lugares desolados. Son los mismos ríos que menciona Juan 7:38, cuando Jesús dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, dice, correrán de su interior ríos de agua viva. Entonces, todos los hombres y las mujeres que están en Cristo, sus vidas son los que están sin Cristo, hombres y mujeres, sus vidas están en lugares desolados. Y un lugar desolado significa un lugar que no tiene vida. Amén. Por eso ese lugar ya no es de nosotros. Nosotros estamos en lugares donde corre un río de agua viva. Entonces, cuando Jesús dijo esta palabra, Jesús estaba ministrando a los discípulos porque todavía no había ido a la cruz, todavía no había sido glorificado, porque Jesús todavía no había muerto. Era entonces una promesa, pero esa promesa tuvo cumplimiento cuando Jesús resucitó en la cruz. Amén. Ahora, nosotros tenemos en nuestro interior a Cristo glorificado. Amén. Tenemos entonces esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior, aunque no nos damos cuenta, aunque a veces no lo percibimos, pero yo creo en esos ríos de agua viva, y esos ríos se tienen que manifestar en nosotros en la medida que yo voy dejando atrás el pasado, porque el pasado se vuelve un estorbo, como una piedra que no permite que fluya ese río de vida. Porque, créanme, no podemos vivir una nueva realidad si seguimos creyendo que somos lugares que no son, si seguimos creyendo que somos lugares desolados. Tu vida, tu persona no es un lugar desolado, porque desolado, como les dije, significa algo que no tiene vida.
y nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Amén. Entonces, recapturando lo que les estaba diciendo, una sola cosa es necesaria hacer. En este caso, cuando hablamos de la gracia, es una sola cosa, y así lo dijo, creer en Jesús como el Señor y Salvador, porque dice que el que cree en Él correrán ríos de agua viva. Entonces, el principal mensaje que quiero hoy darles a ustedes es que ustedes tengan hoy el deseo de activar en su corazón una sola cosa que tengan que hacer. Y entonces, una sola cosa, encontré varias veces que la menciona Jesús, y por ejemplo la menciona también cuando Jesús fue a visitar a Marta y María. Aquí hay varias Marías y varias Martas. ¿Hay Martas aquí? No hay, puras Marías, gloria a Dios. Dice la palabra en Lucas 10:38. Aconteció que yendo camino, dice, entró a una aldea y una mujer llamada Marta, dice, lo recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía María? Oía la palabra. Pero dice que Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero dice, pero solo una cosa. ¿Cuántas? Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús dijo, una sola cosa es necesario. Lo único que María tenía que hacer era sentarse a los pies de Jesús y era disponerse a escuchar la palabra. Una sola cosa tenía que hacer y eso estaba haciendo. Ahora, si tú quieres ver cambios en tu familia, haz una sola cosa. ¿Quieres ver cambios en tu familia? Haz una cosa. Dale tiempo a tu familia, por ejemplo. Amén. ¿Quieres ver cambios en tu economía? ¿Quieres ver cambios en tu economía? A ver, aquí hay puro millonario. ¿Quieres ver cambios en tu economía? Es el sí más aguado, menos convincente que he escuchado en mi vida. A ver, ahí les va otra vez. ¿Quieres ver verdaderos cambios en tu economía? ¿Qué diferencia? Wow. Una sola cosa haz. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Quiero ser millonario. Una sola cosa. Sé generoso. Di conmigo, si soy generoso, va a cambiar mi economía. Esa es una ley. Sé generoso desde el corazón. Miren, hace unos años conocí una persona. Esa persona tenía un negocio. Y esa persona cada mes tenía que pagar una cuota a gente que no era tan buena. Ya sabe, ¿no? Y comenzó a platicarme y yo le dije, una sola cosa puedes hacer. ¿Cuántas cosas? Una sola cosa. Yo le dije, ¿diezmas? Él se congregaba en la ciudad donde vive. Me dijo, pues sí diezmo, pero a mi manera. Porque ya saben que uno tiene su manera, ¿no? No se acomoda ahí, hace cuentas con Dios y hacen sus minis pactos. Cuando la palabra es clarita y no necesitas hacer pactos con Dios y hay una sola manera.
Y entonces le dije, atrévete, créele a Dios y comienza a ser el más fiel diezmador de tu congregación. Pasaron como 6 meses y un día me habló y me dijo, ¿qué cree, pastor? Las personas que venían a cobrarnos fueron emboscadas. Unos fueron arrestados y otros murieron. Y a partir de ahí, nadie ha venido por dinero. Yo no sé si así siguió, yo espero que sí. Pero esa persona pudo comprobar cuando Dios dice, pruébame. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas cosas tenía que hacer? Una sola cosa. Una nada más. ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? ¿Quieres ver a tu esposo diferente? Si quieres, haz una sola cosa. Respeta a tu marido. ¿Quieres ver cambios en tu esposa? ¿Los esposos quieren ver cambios en su esposa? Haz una sola cosa, una sola cosa. Ama a tu esposa. ¿Amén o no amén? Mira, cuando hablo de las esposas y los esposos y del dinero, es el amén más horrible que he escuchado. Una sola cosa, no te estoy diciendo un curso matrimonial. Una sola cosa, respeta a tu marido, una sola. Y tu marido ama a tu esposa, una sola cosa tienes que hacer, no dos. ¿Han oído la historia de la esposa de Lot? ¿Qué le pasó? Miren. La Biblia menciona que la esposa de Lot dice que miró para atrás, pero estuve viendo que el verbo que se utiliza en hebreo y fue traducido como mirar hacia atrás, significa también, además de mirar atrás, significa también regresar. Entonces es muy probable que la esposa de Lot no solo miró hacia atrás cuando salieron de Sodoma y Gomorra. El problema no es que se quedó como estatua por mirar atrás. Por lo que dice este verbo en hebreo, dice que ella intentó regresar para atrás. Amén. Yo creo que a nadie le conviene mirar para atrás su pasado. A nadie. Pero si no te conviene mirar hacia atrás en tu pasado, menos te conviene que tú quieras regresar a algo que ya dejó de ser. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que se convierte en sal la esposa de Lot? Dice Deuteronomio 23 que Sodoma y Gomorra se transformaron, dice, en un desierto de sal y azufre debido a la lluvia de fuego y azufre que dicen que cayó del suelo. Y entonces es muy probable que cuando ella regresa a Sodoma y Gomorra, ella quedó cubierta de estos elementos. Entonces, muchas veces hemos interpretado como que fue Dios o un castigo divino el que hizo que ella quedara como estatua, cuando en realidad para mí tiene más sentido pensar que había una advertencia porque 2 ángeles le dijeron salgan de ese lugar. Y ella entonces, pues yo me imagino que algo extrañaba de Sodoma y Gomorra, que ella no solo miró atrás, sino comenzó a caminar hacia atrás, hacia ese lugar. Y resulta que a donde estaba llegando había una lluvia de azufre. Y entonces cuando ella comienza a llegar a ese lugar, pues todos esos elementos literalmente la llenaron y quedó pues como una especie de estatua. Amén. Entonces, pues
yo no creo que haya sido un castigo divino de mi parte. Creo que cuando alguien viene de parte de Dios y te dice no hagas esto y tú lo haces, tú tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Amén. Y Dios puede ser que te diga, yo ya te lo había dicho. El pastor te dijo que no hicieras eso, pero ustedes no hicieron caso. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser obedientes a la palabra, porque en la obediencia que tú tengas a la palabra, siempre ahí vas a encontrar una manifestación de la bendición de Dios para tu vida. Amén. Termino con esto. Yo creo que podemos orar cada quien en lo personal y preguntarle a Dios. No lo vamos a hacer aquí, eso lo tendría que hacer cada quien en su casa. Y decirle, Señor, dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Y ¿saben algo? Dios te va a decir, haz esto, y te va a decir una sola cosa que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te diga, y tú lo vas a sentir en tu corazón, que hagas una sola cosa, lo que yo te voy a pedir es que tú seas obediente a lo que Dios te diga. Amén. ¿Amén o no amén? Bueno, vamos a hacer algo. Pónganse de pie un momentito. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos en Cristo. Y quiero hacer una oración por todos. Voy a hacer una oración por todos, pero especialmente, y no voy a decir levanta tu mano, no. Si alguien que está aquí tiene asuntos con su pasado que le han generado una carga, un problema, una desilusión, una frustración, un dolor, tristeza, cualquier cosa que el pasado te esté generando, vamos a orar para que el Señor te abra los ojos y te ilumine los ojos y el Señor pueda decirte con toda claridad una sola cosa que tú tienes que hacer. Amén. Cierren los ojos ahí. Gracias, Dios. Una sola cosa tenemos que hacer, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes, Padre, si hay algo que me está afectando mi corazón por algo que yo viví en mi pasado, en mi infancia, con mis padres, con otra relación, con otra persona. Yo no lo sé, Dios, pero tú conoces su corazón. Y Padre, yo te pido por medio de tu Espíritu que nos muestres qué hay en nuestro corazón que esté atado al pasado, como un recuerdo que nos duela, como algo que nos está quitando la oportunidad de avanzar, como aquello que me está estorbando y que yo necesito que tú me digas qué es, para que yo pueda ser obediente y pueda resolver eso, y en esa obediencia pueda hacer una sola cosa y poder entonces, Señor, expresar la libertad que tengo yo en Cristo para poder, Señor, manifestar tu gloria en mi propia vida, en mi casa, en mi familia. Yo quiero que haya cambios, pero que me muestres tú, Señor, qué es lo que estaba estorbando de mi pasado, que me sigue doliendo, que me sigue afectando o que quizá me sigue lastimando. Gracias, Padre, porque cuentas conmigo, Dios. Cuentas con mi sinceridad de corazón, Dios. No quiero detener nada, Dios, de lo que me estorbe. No quiero retenerlo. Quiero soltarlo. Y por eso te pido, Dios,
Que tu Espíritu Santo me enseñe, me muestre qué es lo que yo tengo que hacer, Dios. Y yo me determino a hacerlo porque yo he creído en ti, porque yo he confiado en tu palabra, Dios. Yo quiero avanzar, Señor. Y así como Pablo ha sido una inspiración para nuestra vida, yo quiero que también mi vida sea inspiración para los demás. Y que la gente vea que yo estoy creciendo, que estoy avanzando en tu vida, en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque me hablas. Eso dilo tú también. Dile: gracias, Dios, porque me hablas. Gracias, Padre, porque te escucho. Gracias porque soy sensible a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Dale un aplauso a Dios.